Salmo capítulo 12 dice la palabra de Dios: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles. Note eso, de entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a retenerla, pero sobre todo ayúdanos a obedecerla. Háblanos esta mañana. Sé que hace un poco de frío, un poco el tiempo quizá es muy temprano, pero Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque te necesitamos, Señor. Y rogamos que tú hables a nuestras vidas y nos permitas aprender quizá una de las verdades más importantes en la vida cristiana. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Este salmo, hermanos, es escrito por David. Se cree que el contexto, y bueno, podemos casi asegurar que el contexto fue cuando David estaba huyendo de Saúl. Al principio que tuvo que salir huyendo, hermanos, David pasa a visitar a la ciudad de Nob al sacerdote Ahimelech, y viene para pedirle simplemente provisiones, comida. Viene solo David, pidiendo comida y pidiendo una espada, pidiendo arma. Ahimelech, de buena voluntad, hermanos, le da de los panes de la proposición que habían retirado, los cuales los sacerdotes podían comer, y le da la espada de Goliat, que era una espada que mismo David había ganado en batalla, venciendo a ese gigante. De buena voluntad, Ahimelech, sin saber nada del asunto, le ayuda y se va. Y luego dice la Biblia que había ahí un hombre perverso, un hombre malvado llamado Doeg edomita, que cuando Saúl pregunta acerca de David y empieza a acusar a sus ayudantes de traición, Doeg le da información a Saúl distorsionada, diciendo que Ahimelech había ayudado a David, y Saúl manda a traer a los sacerdotes y, hermanos, los acusa de traición. Cuando Ahimelech defiende a David, Saúl se enoja y manda a sus soldados matar a los sacerdotes, pero ellos no quisieron. Así es que Doeg edomita mató 85 varones de los sacerdotes que servían en la ciudad de Nob. Y no solo eso, este hombre Doeg, hermano, fue comisionado para ir y matar toda la ciudad de Nob, las mujeres, los niños, los animales. Y bajo este contexto, David, pensando que la única esperanza que había en el pueblo de Israel eran los siervos de Dios, y ahora habían sido asesinados, habían sido matados injustamente, y David en un quebranto ora a Dios diciéndole: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, se han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. David estaba pensando, si la única esperanza para el pueblo de Israel eran los líderes, eran los sacerdotes, los levitas, y los han matado, ahora ¿qué va a pasar con la nación? ¿Qué va a pasar con el país? Si Saúl ya perdió prácticamente la cordura, hermanos, obsesionado en querer matar a David. Sus ayudantes, por querer quedar bien con él, le daban ahí, hermanos, por su lado. Y, hermanos, la ciudad estaba en un gran riesgo, porque había desaparecido, según su perspectiva, los fieles entre los hijos de los hombres. Ahora, algo hermoso es que Dios nunca se deja sin testimonio. Dios siempre ha preservado hombres y mujeres fieles. Quizá fue la misma perspectiva de Elías allá, hermanos, después de lo que pasó en el Monte Carmelo, diciendo: solo yo he quedado. Y Dios le dice: no, Elías, yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado su rodilla delante de Baal. Gracias a Dios, hermanos, que siempre quedan personas fieles, hermano. Pero hoy también, como en el tiempo de Israel, hermanos, tenemos una escasez de cristianismo, de personas que sean fieles. Mire, tenemos muchos simpatizantes en las iglesias, tenemos mucha gente religiosa en las iglesias, pero hoy menos que nunca, hermanos, tenemos cristianos que sean fieles.
Cristianos, hermanos, que pueda confiarse en ellos, que sabemos que pase lo que pase, que venga lo que venga, van a estar en su posición, van a hacer su responsabilidad y van a servir a Dios, aun si es necesario, hasta la muerte. Una persona fiel, de la palabra pistos, viene de alguien que es confiable, alguien que es fidedigno, alguien que está firme, sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades, hermano. Si hay una lección que los cristianos debemos aprender, no solo en conferencias, pero en nuestras iglesias, es a ser fieles al Señor, hermano. Dios espera de nosotros que seamos fieles. Allá en Números capítulo 12, vaya conmigo por favor, Números 12 y versículo 7, Dios habla, hermanos, de Moisés y lo considera un hombre fiel. Dice: no así mi siervo Moisés, que es, que hermanos, es fiel en toda mi casa. Moisés fue considerado un hombre fiel, hermano. Y mire, ayer escuchamos tremenda enseñanza acerca de Moisés. En ese tiempo Moisés no había aprendido fidelidad, pero después que fue llamado por Dios y él entregó su vida para servir a Dios, hermano, tenemos testimonio, como dijo el hermano Fausto el domingo, que todo lo que Dios había hecho lo hizo conforme a lo que Jehová había dicho o había mandado a Moisés. La fidelidad no tenía que ver, hermano, con talentos, no tenía que ver con habilidades ni apariencia. Fidelidad simplemente es hacer lo que Dios está mandando. No es tan complicado ser fiel. Mire, hermano, con todo respeto, pero hasta los perritos aprenden a ser fieles. Los perritos les dice: siéntate y se sienta, párate y se para, hazte el muerto y se hace el muerto. Si les enseñas, un perro puede ser fiel, puede ser obediente. ¿Por qué los creyentes, hermanos, batallamos tanto para aprender a ser fieles? Hebreos 13:5 también dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de hacer. Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a hacer que el pueblo de Israel vaya por este camino. Por ese camino fueron. Cuando llegaron al Mar Rojo, Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a Israel que avancen, que marchen, y tú abre las aguas del Mar Rojo. Dios le dice: abre las aguas del Mar Rojo. Imagínese a Moisés diciendo que haga qué, Señor. ¿Que yo haga qué? No podía hacerlo él. Pero la fidelidad de Moisés logró que Dios obrara de una manera maravillosa. ¿Sabe, hermano? Dios no está buscando mucha inteligencia ni mucha capacidad. Dios no está buscando muchos que sean guapos o que sean inteligentes. Sabemos muy pocos de esos. Amén, hermanos. Pero Pablo mismo dijo: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos, ¿verdad?, poderosos, sino que a lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mire, hermano, Dios no busca habilidades, talentos, apariencias. Dios no busca, hermanos, alguien muy capaz, muy entrenado. Dios busca hombres y mujeres que sean fieles. Es todo lo que Dios necesita. Cuando Moisés le dice a Dios: Señor, ¿quién soy yo? Dios le dice: no importa quién eres tú, Moisés, importa que yo estoy contigo, hermano. Y desde que Moisés decidió ser fiel, Dios hizo cosas tremendas a través de su vida. Hermano pastor, usted no necesita ser graduado de un instituto muy de renombre como Monte Hebrón o cualquier otro instituto, ¿verdad, hermano? Usted no necesita diplomados, no necesita maestrías. Digo, no es malo que las tenga, pero no son indispensables como lo es ser fieles al Señor, hermano. No estoy en contra de que un varón de Dios se prepare, pero sirve más para Dios alguien que es fiel que alguien que está entrenado y preparado. ¿De qué nos sirve sentarnos en una computadora a tomar un posgrado, a tomar quizá, hermanos, maestrías y doctorados, cuando terminamos más confundidos y más perdidos que los hijos de la Llorona, ¿verdad, hermanos? Andamos pensando que si las leyes, que si están vigentes, que si las fiestas y que si el calvinismo. Y, hermano, muchos de los diplomados son teología que se estudia de otras personas o de la interpretación de otras personas de la Biblia. Sea fiel al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que Caleb
fue fiel al Señor. Deuteronomio 1:36, excepto Caleb, hijo de Jefone, dice Dios, él la verá. Hablando de que todos los que tenían 20 años arriba no entrarían a la tierra prometida, pero Dios dice, este sí, Caleb sí. Caleb, hermano, su nombre significa perro bravo. Un hombre impetuoso, un hombre, hermanos, aguerrido, no muy inteligente, no muy sabio, no muy sensato. Pero Dios dice, hay algo que yo vi en él. A él daré la tierra que pisó y a sus hijos. ¿Por qué? Porque tenía una maestría, porque tenía una iglesia grande. No, dice porque ha seguido, ¿qué, hermanos? Fielmente a Jehová. Si hay algo que Dios bendice, si hay algo que Dios recompensa, mis hermanos, es fidelidad. Vaya primero de Samuel capítulo 3, hermanos. Y mire, gracias a Dios he estado predicando a nuestra iglesia desde el año pasado, finales, hermanos, sobre fidelidad. Todo lo del mes de enero, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Y mire cómo Dios ha bendecido a la iglesia. Han aumentado las asistencias, han aumentado los invitados a la iglesia, ha aumentado, hermanos, la gente que está diezmando, ha aumentado, porque lo más importante es aprender a ser fieles. Primero de Samuel 22:14, primero de Samuel 3:20 les dije, ¿verdad? No, ¿qué les dije? Sí, 3:20 dice que todo Israel, escuche esto, hermano, desde Dan hasta Berseba, eran los límites norte y sur de la nación de Israel. Todos, en todo el país, en toda la nación, conocieron que, hermanos, que Samuel era, que, hermanos, fiel profeta de Jehová. Había una cosa que la gente pudo saber de Samuel. No sabían tal vez mucho de su biografía, no sabían de su entrenamiento, no sabían, hermanos, de dónde había nacido ni de dónde era, porque él desde niño estaba ahí en el tabernáculo de reunión. Pero había algo que la gente sabía de Samuel, que era fiel profeta de Jehová. Y a eso se refiere la palabra de Dios, hermano. Es todo lo que Dios espera, que Dios quiere. Y si nosotros somos fieles, la gente lo va a saber. Cuando el sacerdote Elí fue quitado del sacerdocio, hermanos, Dios le advirtió por boca mismo Samuel y le dijo, yo me suscitaré un sacerdote que sea fiel. ¿Y qué es ser fiel? Dice que haga conforme a todo lo que está en mi corazón. Yo no quiero a alguien que tenga ideas muy creativas, innovadoras, que sea un revolucionario. No, es que ¿cómo podemos esperar mejores resultados si seguimos haciendo lo mismo? Vamos a dejar de ganar almas, vamos a empezar a hacer métodos de crecimiento más innovadores, más activos, más eficaces. Dios no busca creatividad, Dios busca fidelidad. Y eso, hermanos, es lo mejor que podemos ofrecerle al Señor. El sacerdote Ahimelech, cuando Saúl viene y le dice, oye, ¿por qué ayudaste a mi enemigo? Y el sacerdote Ahimelech le dice, oye, ¿quién es tan fiel como David? Yerno también del rey, que sirve a tus órdenes, es ilustre en toda tu casa. La fidelidad, hermano, consiste en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sin importar lo que pensemos, sin importar nuestra opinión, sin importar nuestros sentimientos, sin importar nuestras emociones, sin importar, hermano, las circunstancias, los estorbos, el clima, la salud. Hermano, la fidelidad es estar donde Dios quiere que yo esté, hacer lo que Dios quiere que yo haga y estar ahí hasta que me muera o hasta que Dios me mueva. Fidelidad es todo. Dios no pide mucho. Dios pide que seamos fieles. Vaya a Daniel capítulo 6 y versículo 4. Fidelidad, hermano, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Oh, porque cada hombre proclama, dice la Biblia, cada uno su propia bondad. No, es que yo soy siervo de Dios, yo soy varón de Dios. Pero, hermano, lo que Dios espera que seamos fieles. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Daniel, hermano, es un gran ejemplo de fidelidad. Dice la Biblia que los gobernadores, versículo 4 del capítulo 6, y los sátrapas, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Sí está ahí, hermanos? Pero ¿qué dice? No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué, hermanos? Porque él era, ¿qué, hermanos? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fidelidad es más que lo que decimos, lo que hacemos.
Estos hombres sátrapas, gobernadores, vieron en Daniel un oponente, vieron en él, hermanos, alguien que era una amenaza a sus intereses. Se pusieron todos de acuerdo. Ya sabe usted, cuando alguien representa amenaza, todos los enemigos se juntan contra él. Contra el Señor Jesús se juntaron gente que nunca se habían hablado, fariseos, herodianos, escribas, que se odiaban a muerte, hermano. Al encontrar un enemigo común, se unieron todos para tratar de destruir al Señor Jesús. Con Daniel hicieron lo mismo. ¿Sabes que hay que ponerle espías que lo sigan, que lo estén investigando? En ese tiempo no había micrófonos, no había cámaras espías, pero sí había chismosos. Eso siempre ha habido, ¿verdad? Y había gente, hermanos, esperando ver a Daniel caer en alguna indiscreción, en algún vicio. Algo tiene que tener. Todos tenemos cola que nos pisen. Vamos a seguirlo, a ver en dónde se mete. Desde que salía de su casa, hermanos, lo investigaban. Si se metía en una cantina, si fueran los días de hoy, cómo manejaba. Ay, ay, ay. Si se pasaba una luz roja, si era peleonero, ouch, ¿verdad? Y seguían a Daniel a ver si algún defecto le podemos hallar. Si no paga impuestos, tal vez podemos encontrar en él. En la política así funciona. Mire, yo trabajé en la política y eso de la grilla es un asunto muy recurrente. Le tienes que encontrar algo a tu oponente y con eso le ganas. Hace una administración pasada en el gobierno de aquí en Nuevo León, ¿se acuerda? Iba a ganar una mujer, Ivonne Álvarez, ¿verdad? Y le captaron una llamada telefónica. ¿Quién se acuerda de eso? Del chalalá. ¿Alguien se acuerda de eso? No, ¿a ustedes no les gusta política? No, bueno, está bien. Una llamada telefónica donde dice: no, mira, que estos millones que faltan, mira, vamos a decir que fue aquí, que fue allá, y chalala, se acabó todo. Y por esa llamada perdió las elecciones. Por un vicio, por una mentira, una falta, algo que se robaron. ¿Sí está aquí, hermanos? Ahí en Escobedo, Clara Luz Flores, le encontraron vínculos con una secta. La expusieron, la cacharon en una mentira, que no conocía a aquel fulano y que sí lo conocía siempre y tenía fotos con él, y por eso perdió la elección. Así funciona la política en todo el mundo, hermanos. A Daniel le quisieron encontrar un muertito. ¿Se acuerdan a Moisés? Le encontraron el muertito, ¿verdad? Cuando quiso arreglar un asunto, le dijeron: ¿qué? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Y Moisés tuvo que salir huyendo con la cola entre las patas. Pero a Daniel no le encontraron nada, hermanos. Y ellos me dijeron: no, este cuate es increíble. No tiene otra mujer, de hecho ni estaba casado. Oye, ese Daniel no tiene ahí conversaciones. Hasta le hubieran hackeado su WhatsApp hoy en día, y le hubieran hackeado su Facebook, le hubieran stalkeado y todo, ¿verdad, hermanos? Pero historial de YouTube y de Facebook, y no le encontraron nada. Hermano, ¿qué pasaría si alguien se propusiera a examinarnos a usted y a mí de esa manera? ¿Cuántos pastores no han caído encontrados en tiradas o en cosas ocultas que tiene ahí en su teléfono? Yo me he enterado, hermanos, de pastores que le mandan mensajes a señoritas de otras iglesias en otros países, y si le dijera nombres, hermanos, usted se iría de espaldas porque los conoce. Díganos, pastor, díganos, eso nos interesa para orar por él, ¿verdad? Pero sabe una cosa, hermano, no vaya tan lejos. ¿Cómo está su celular ahí? ¿Cómo es usted en su trabajo, hermano? Hay algunas personas. Una vez llegó a la iglesia un hermano, un visitante, y mire qué bendición, ¿de dónde nos visita? ¿Y dónde trabaja? No, empresa tal. Wow, mire, hay un hermano en la iglesia que trabaja ahí en esa empresa. Sí, dice, sí, hermano, venga. Y el hermano viene así, ¿verdad? Y dice: ¿a poco él es cristiano? Le dice el visitante. Dice: tengo años trabajando con él y nunca había imaginado que era cristiano. Ser fiel, hermanos, se representa en lo que hacemos lo que tenemos que hacer, pero también en nuestra manera de vivir. Ser fiel a Dios necesita o requiere integridad. Requiere, hermanos, vivir de una manera tal que la gente pueda ver: este hombre es fiel.
Qué tremendo, hermanos, que muy pocos de nosotros, muy pocos, si no es que nadie, podríamos decir: chéquenme totalmente. Vayan a mi casa, métanse a mi cuarto, vean ahí mis historiales, pueden buscar, pueden ver todo. Yo puedo decir que soy fiel al Señor. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Por eso David clamaba: han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Fidelidad es cómo vivimos. Allá en 1 de Corintios 4:17 nos dice la Biblia acerca de Timoteo, hermanos. Dice Pablo: por esto mismo te he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo fue un joven, hermano, que a pesar de las circunstancias de tener una madre creyente, pero un padre que era, hermanos, gentil, que probablemente era inconverso, hermanos, Timoteo no dejó que su corazón se amargara por la mala influencia de su padre. Timoteo decidió ser fiel al Señor porque tenía un buen ejemplo en su madre Eunice y en su abuela Loida. Era un hombre fiel. Pablo nos habla de Tíquico, que también era fiel ministro en el Señor. También, hermanos, allá en Filipenses 4:3 le habla de un compañero fiel que era, hermanos, dice ahí que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Colosenses habla de Epafras, un ministro fiel del evangelio. Colosenses 4:7 habla, y les podría hablar un poco acerca de cada uno de estos personajes: de Onésimo, que era fiel; de Silvano, que dice: a quien tengo por hermano fiel; del hermano Gallo, que dice la Biblia: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los santos; de Antipas, el testigo fiel. Y hay ejemplo tras ejemplo en la Biblia que Dios trasciende algo de cada uno de estos personajes que eran fieles. De ninguno dice que eran guapos, de ninguno dice que eran inteligentes, de ninguno dice que eran capaces, de ninguno dice que eran conferencistas, de ninguno dice que tenían una iglesia grande. Dios no se fija en esas cosas. Dios busca fidelidad y Dios dará el resultado a los que son fieles, hermano. Dios se encarga de los demás. Tú solamente sé fiel y deja que Dios se encargue del resto. Y esa es la clave del éxito en la vida cristiana: ser fieles al Señor. Vemos ahí, hermanos, en Deuteronomio 7:9, Dios quiere que seamos fieles a su palabra. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, Dios demanda fidelidad porque Él es fiel para con nosotros. Amén, hermano. Mire el capítulo 15 y versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Dios quiere que seamos fieles, hermanos, en escuchar la palabra de Dios, fieles en obedecer lo que Él espera de nosotros. Por eso, hermanos, predicamos e insistimos tanto en ser fieles a la iglesia, en no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Fidelidad requiere compromiso, fidelidad requiere permanencia, fidelidad requiere escuchar continuamente la palabra de Dios para saber sus instrucciones y llevarlas a cabo. No podemos ser fieles si no sabemos lo que Dios espera de nosotros. Y una de las maneras que podemos conocer a Dios y saber su voluntad es cuando nos congregamos como iglesia. Dios nos habla en reuniones como esta, hermano. Dios nos habla, y gloria a Dios que Dios es fiel y Dios sigue hablando sin importar quién se pare a predicar, sin importar si lo conozco o no lo conozco. La palabra de Dios es fiel y esa palabra, hermanos, habla a nuestros corazones, nos da instrucciones, nos da la guía de lo que Dios espera para nosotros. Debemos ser fieles a escuchar, hermano, fieles a leer la Biblia todos los días. Hace 2 años y medio, hermanos, en medio de la pandemia comenzamos un estudio bíblico leyendo la Biblia juntos. Todos los días, un capítulo de la Biblia al día. No sé si alguien aquí lo ha escuchado alguna vez. ¿Alguien aquí? Pocos lo han escuchado. Bueno, hermanos, empezamos desde Génesis 1. Vamos ahorita en Salmo 77, ayer estudiamos. Tremendo salmo. Nomás escuche el salmo de ayer. Está en Facebook, Iglesia Bautista Las Torres. En YouTube, Pastor Noé Montelongo, está el canal. Escuche nada más el de ayer. Hermano, le aseguro
que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos. No el pastor Noé, no, la palabra de Dios. Nada más leer la Biblia y explicarla un poquito nos enseña cómo vencer, por ejemplo, la depresión. Ayer vimos de Asaf un salmo tremendo. Y mucho Dios nos puede enseñar en su palabra. Y todos los días Dios tiene algo que decirnos, hermano. Pero fidelidad requiere estar ahí para escuchar lo que Dios me quiere decir. La mayoría de los cristianos han perdido el hábito por su vida tan acelerada, por sus ocupaciones tan, hermanos, incesantes. No tenemos tiempo de leer la Biblia. No tenemos tiempo de ir a la iglesia. Qué difícil es traer a la gente entre semana a la iglesia. Prácticamente es, hermanos, bien complicado. Porque la gente está saciada. La gente piensa, no necesito más. Pero fidelidad implica, hermanos, estar escuchando la voz de Dios, saber sus instrucciones para llevarlas a cabo. Es el requisito, hermanos, para que nosotros podamos ser fieles. Amén, hermanos. Mire conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 4. Dios manda fidelidad en las cosas que Él nos ha mandado administrar. 1 Corintios capítulo 4, hermanos, versículo 1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores, hermano. Nada de lo que tenemos es nuestro. Uno de los errores más comunes que cometen aún pastores es pensar: esta es mi iglesia, es mi ministerio, es mi imperio, y queremos trabajar para heredárselo a nuestros hijos, para heredárselo a nuestros nietos, y pensamos: es mi empresa, yo me sacrifiqué por ella, yo di. No fuiste tú, fue Cristo quien se entregó a sí mismo por la iglesia. Usted y yo fuimos simples administradores, oikonomos, mayordomos, hermanos. Somos siervos, servidores de Dios. No es nuestra iglesia, no es nuestro ministerio, es del Señor. Pero es que yo di. No diste para la iglesia, diste para el Señor, y el Señor te recompensará lo que tú has dado. Es que es mi casa, mi familia, es mi trabajo, es mi tiempo. No, Señor, todo le pertenece al Señor. Usted y yo somos simples administradores. Versículo 2: ahora bien, se requiere, y esta palabra es una demanda, una exigencia. No es una recomendación, es una exigencia. Mira, si el SAT te hace un requerimiento, no te está diciendo: ¿pudieras por favor? No, te está diciendo: tienes tanto tiempo para reportarte o vamos sobre tu casa y tus bienes. Un requerimiento, hermanos, si alguien aquí sabe de finanzas, de contabilidad, de administración, no lo puedes ignorar. Hay invitaciones que el SAT te hace, ¿verdad? Le invitamos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero cuando es un requerimiento, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Más vale que dejes todo y hagas lo que te estoy pidiendo. Tengo aquí registro que recibiste unos depósitos y no te reportaste. Venga para acá. Y no es opcional y no es inaplazable ese compromiso. Se requiere, Dios requiere de los administradores. ¿Cuántos administradores hay aquí? Todos aquí somos, ¿qué, hermanos? Administradores. Algunos administran unas cosas, otros administran otras cosas. Dios te hizo administrador de una familia. Tienes hijos, tienes esposa, tienes esposo, tienes un carro. Si no tienes carro, tienes un cuerpo, tienes ropa, tienes un trabajo, tienes un salario, tienes un tiempo. Amén, hermanos. ¿Eres administrador? Se requiere de los administradores que cada uno, sin excepción, sea, ¿qué, hermanos? Hallado. ¿Qué implica ser hallado? Implica una investigación. El SAT a veces hace ciertas auditorías. Cuando ve que algo no está bien, dice: a ver, tenemos que hacer una auditoría. La auditoría es una examinación minuciosa de todos los documentos, de todas las entradas, salidas, notas, facturas. Y la auditoría hace una dictaminación. Cuando se termina, se hace un dictamen. Se dictamina que este contribuyente fue hallado limpio, fiel, o encontramos inconsistencias
Cada municipio y cada estado y aún la federación tiene una contraloría. La contraloría, su trabajo es hacer auditorías, investigar a todas sus instituciones y todas sus dependencias, cuánto recibieron, cuánto gastaron y si se usó el dinero adecuadamente. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire, Dios nos va a hacer un examen, nos va a llamar a cuentas, hermano, de todo lo que recibimos en nuestra vida. La cuenta la parábola el Señor de aquel que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos y el que recibió 1 talento. Señor, yo nomás recibí 1. Yo pensé que no esperabas nada de mí. No sé cantar, no sé predicar, no sé enseñar. Así es de que agarré el talento y fui y lo escondí en la tierra. Y Dios le dijo: siervo malo y negligente. Escucha, hermano, cuando lleguemos al cielo, si es que llegas al cielo, porque si eres salvo, no somos salvos por ser fieles, pero si somos salvos vamos a ser llamados a cuenta. Y solo una cosa el Señor demandará de nosotros, solo una cosa se va a examinar: si fuimos fieles o no fuimos fieles. Es todo. Dios no te va a decir: a ver, ¿cuánta asistencia tuviste en tu iglesia? No, ese no es el cuestionamiento. Eso no dependía de ti, de mí. Dios no te va a enseñar cuántos títulos tuviste, cuántos doctorados agarraste. Muy bien, no. El Señor va a decir: bien, buen siervo y fiel. Al final de cuentas, en nuestra vida es todo lo que importa, hermanos. Todo lo demás no importa. ¿Qué carro manejaste? ¿Cuántos pisos tenía tu casa? Si tenías jacuzzi o no tenías jacuzzi. A Dios no le importa eso. ¿Cuánto tenías en tu cuenta de banco? ¿Cuántos kilos levantabas en el gimnasio? ¿Usted cree que Dios nos va a preguntar por eso? ¿Y cómo perdemos tiempo en esas cosas, hermanos? Nos metemos constantemente a cosas. ¿Cuántos amigos tuviste en Facebook? ¿Tú crees que Dios diga: muy bien, llegaste a los 5,000 amigos en tu cuenta? Bien, bien. No, hermano. Y nos metemos mucho en ese asunto. Dios todo lo que espera de nosotros es que seamos, hermanos, fieles. No espera mucho más. Fieles, hermanos, en nuestros diezmos, fieles en nuestra promesa de fe a misiones, fieles en ganar almas, hermano. La palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a ser fieles. Mire, 1 Timoteo 2:2. 1 Timoteo 2:2. Pablo en su epístola pastoral le dice a Timoteo, su discípulo recién entrenado y luego también comisionado para pastorear una iglesia, le dice Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que, hermanos, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Busca hombres que sean guapos. No encontraríamos ninguno, ¿verdad, hermano? Busca hombres que sean de tal estatura, de tal característica. Busca hombres que sean de cierta complexión o color de piel. No, Dios dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los que deben enseñar en la iglesia deben ser buscados por una característica, hermanos: por ser fieles. Esos son los que debemos poner a enseñar. Esos son los que debemos poner a dirigir. Son los que debemos poner, hermanos, a participar en el liderazgo del ministerio, porque esos son buenos ejemplos que seguir. Fieles, fieles. Debemos buscar ser fieles para enseñar también a otros. Mire 1 Timoteo 3:11. Ah, sí, pastor, dígales, dicen las hermanas, dígales a los hombres que sean fieles, que se paren por el Señor, que ganen almas, que den su diezmo. Pero no es instrucción para los varones, sino para todos, hermano. 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí esta mañana? Levante la mano, usted es mujer. Espero que ningún varón levante la mano, ¿verdad? Está dormido. Sí, ¿verdad? 1 Timoteo 3:11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. ¿Y qué dice, hermanos? Fieles en qué, hermanos? En todo. Oh, hermanas, Dios ve a esas mujeres que son fieles.
No tengo tiempo de ver una historia en 2 Samuel 20:19 de una mujer fiel que salvó a toda su ciudad de ser exterminada. Mujeres, 2 Samuel 20:19. Dice esta mujer: yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Cuando viene Joab a perseguir a Seba, hijo de Bicri, y esa mujer fiel salvó a toda una ciudad. Mujeres fieles, hermanos, son grandemente usadas por Dios. ¿Se acuerda de María Magdalena? Bien, yendo hacia la tumba, y el Señor le encargó que fuera a anunciar de su resurrección. Ella cumplió su responsabilidad. Aquella mujer samaritana, hermano, dice la Biblia que toda la ciudad de Sicar escuchó de Jesús por boca de esa mujer, porque fue una mujer fiel. Gracias a Dios por las mujeres que son fieles en las iglesias. Muchas veces tenemos en las iglesias más mujeres fieles que hombres fieles. Pastores, que ellas no trabajan. Cuidado con esa declaración, varón. Ellas trabajan más que nosotros. Tienen más responsabilidades, sin un salario, sin un horario, mucho que hacer, y cumplen con todo, y aún así son fieles al Señor, porque no ponen excusas. En Tito 2:9 nos manda el Señor a nosotros como empleados, hermanos, a ser fieles en nuestro trabajo. Dice Tito 2:9: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Mire, le voy a decir algo para vergüenza, hermanos, para vergüenza. Ahí por donde está nuestra iglesia hay puras fábricas alrededor, puras fábricas. En todas las fábricas tienen anuncios, se solicita personal. Y hoy en día, si va alguien y dice: soy de aquí de la iglesia, no, nosotros te hablamos, no los contratan. Para vergüenza lo digo, no porque muchos hayan trabajado ahí, pero los pocos que han trabajado en esas fábricas han quedado mal. Respondones, llegan tarde, faltan, exigen mucho, y tenemos mal testimonio ahí, hermanos. Hay que, si alguien va a buscar trabajo, le digo: no digas que eres de la iglesia. Ya no nos dejes más en vergüenza. Pero Dios dice: exhorta a los siervos, a los empleados, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose que fieles. ¿En qué? En todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por el contrario, hay hermanos, este domingo 2 hermanos de la iglesia llevaron compañeros de su trabajo, y con todo honor y con todo gusto se levantaron y dijeron: pastor, este es mi compañero del trabajo y esta es su familia. Y cuando fui a saludar, le dije: hermano, ¿y por qué se animó a venir? Dijo: no, porque mire, este hombre es fiel, es un buen ejemplo. Y me dieron buen testimonio. Hermano, un empleado que nada más es fiel, dice, va a adornar en todo la doctrina de nuestro Dios y Salvador. La doctrina no se adorna con discursos elocuentes o mensajes bonitos o predicaciones emotivas. El mejor adorno de la doctrina es de hombres y mujeres fieles, poniendo en práctica lo que aprenden allá afuera en sus trabajos. ¿Estamos aquí, hermanos? Segundo de Crónicas 31:12 habla de aquellos que depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Creyente debe ser fiel en dar su diezmo. No, pastor, es que en el Nuevo Testamento no se habla mucho de los diezmos. Hay una razón, y es una razón histórica, hermanos. No es que Dios haya abolido, que Dios haya quitado. ¿Sabía usted que hasta el año 75 después de Cristo todavía existía el templo de Jerusalén? Hebreos hace referencia que en ese templo aún se daban los diezmos. Había un impuesto hacia el pueblo de Israel que ellos acostumbraban a llevar para el mantenimiento del templo. Y el nombre de diezmo se daba en el templo. Las iglesias que comenzaban no podían usar ese término indiscriminadamente, porque se podía prestar a mala interpretación, conflictos. Pero los judíos entendían bien el concepto. Los paganos entendían bien el concepto. Ellos le daban diezmos a sus dioses y no estaban bajo la ley.
Y los creyentes, hermanos, apenas hallamos una excusa. Ya no está vigente, ya no me puedes exigir. Quédate tu dinero. Yo prefiero ser acusado por Dios de ser fiel en algo que no debía ser, que de ser un ladrón. Si está aquí, hermano. Fieles en sus primicias, en sus diezmos, en sus contribuciones. Hermanos, al mundo le prometemos y no le fallamos. Nos comprometemos con Coppel, con Electra, con qué bueno que ya quebró FAMSA, ¿verdad? Nos comprometemos con Telmex, con Easy, con Movistar, con Telcel. Quiero el iPhone 15 Pro Max, el Galaxy S24 a 36 meses sin intereses, lo quiero. ¿Y dónde firmo? Y yo me comprometo. Y nos comprometemos sin problema. Mire, no tiene nada de malo. Si usted va a cumplir, está bien. Nos comprometemos con Nissan, con Ford, con Chevrolet. Sacar un carrito, Dios libre, de SMG, carros chinos. Nos comprometemos con el mundo, quiero decirle, y no le fallamos. Pero cuando hablamos de la iglesia, no, pastor, no me quiero comprometer porque ¿qué tal si fallo? Hipócrita. Hipócrita. Estás más endeudado en tarjetas de crédito, más endeudado que el Fobapro, hermano. Y ahí en la tarjeta de Soriana, no se meta en esas tarjetas de crédito, hermano. 120% de interés anual. No le voy a preguntar quién la tiene, porque con las caras ya vi quiénes tienen esa tarjeta. Mire, en 5 minutos le damos su tarjeta, nada más con su INE. Sí, tenga. Home Depot, sí. Y a todos nos comprometemos. Y con Dios, es que no sé si voy a poder. Pastor, no sé si voy a estar entre semana porque tengo un compromiso. Ahí está el problema. Hacemos compromisos con el mundo y no hacemos compromisos con Dios. Y termino con esto. Dios siempre ha visto la relación con su pueblo Israel como una relación de esposo y esposa. Jeremías 2 dice: me he acordado del amor de vuestra juventud, del amor de vuestro desposorio, de la fidelidad de tu juventud. Dios siempre ha visto la relación con su pueblo como una relación matrimonial, y luego la relación de Cristo con la iglesia como novio y novia. ¿Sí está aquí, hermano? Porque Dios quiere que entendamos lo importante que para nosotros es la fidelidad en el matrimonio. Pero así de importante debe ser nuestra fidelidad a Dios. Usted no viene con su esposa y le dice: mi amor, yo sé que no te he sido tan fiel, sé que ando con la vecina y que a veces no llego a dormir, pero mi amor, hazme unas tortillitas de harina, por favor. Y usted menos espera sobrevivir a ese evento. Menos espera que su esposa diga: sí, mi amor, yo te entiendo, sé que eres hombre y tienes pasiones, y sé que haces lo posible. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Alguien hace eso con su esposa, con su esposo? Tal vez usted necesita terapia psicológica, hermana. Usted no tolera la infidelidad. Si usted se da cuenta que su esposo es infiel, usted va a sacar el palote de las tortillas, pero no para hacerle tortillas de harina, para dárselo en la cabeza, ¿verdad? ¿Estoy aquí, hermanos, sí o no? Pero ¿por qué tomamos tan en serio la fidelidad a la pareja y tomamos tan a la ligera nuestra fidelidad a Dios? Yo no sé cuánta gente viene y dice: pastor, yo sé que no soy tan fiel. Eso no deberíamos decirlo a la ligera, deberíamos decirlo llorando y quebrantados, y venir con Dios y decirle: Señor, te he fallado, he sido infiel, he sido, Señor, un miserable, un hipócrita. No es cosa ligera la infidelidad. No es cosa ligera. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? Esa palabra anhela celosamente viene el griego celó, que habla de una pasión que siente un hombre por su esposa cuando le es infiel. Eso que tú sentirías si hallas a tu esposa en la cama con otro, hermano, Dios lo siente cada vez que tú eres infiel a Él. ¿Se ha puesto a pensar en eso?
¿Se ha puesto a pensar la gravedad del pecado de la infidelidad? ¿Cómo lastima? Yo he visto mujeres llorando porque sus esposos les fueron infieles. Esposos queriendo morir antes que enfrentar el dolor de la traición de su esposa. ¿Cómo se sentirá Dios de ver una generación de creyentes tan infieles, tan apáticos, tan fríos, tan indiferentes? Salva, oh Jehová, dijo David, porque se han acabado los piadosos, han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Si usted no aprende nada en esta conferencia, hermano, y yo sé que sí va a aprender, pero llévese una cosa: tome una determinación de ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica en nombre de Cristo. Amén.